Buenas noches, profesor. Le saluda la alumna Stephanie Lucero Quispe Toribio. Pues hoy vamos a hablar sobre los huesos del miembro superior. Antes de ello voy a dar una pequeña introducción. La cintura escapular y los huesos de la porción libre del miembro superior forman el esqueleto apendicular superior. Sus funciones es como un sostén, un estabilizador de los movimientos de la clavícula y la escápula de la cintura escapular. La llevan a cabo los músculos axiopendiculares que se insertan en las estructuras relativamente fijas como las costillas, el esternón, las vértebras del esqueleto axial. Bien, dando ello vamos a empezar con lo que es la clavícula. Bien, la clavícula viene a ser esta parte de aquí. Bien, conecta con el miembro superior del tronco. El cuerpo de la clavícula tiene un doble curvatura en el plano horizontal. Se articula con el manubrio del esternón y la articulación externoclavicular. Su mitad lateral es cóncava anteriormente y su extremidad acromial es de forma plana, que se articula con el acromión de la escápula en la articulación acromioclavicular. Los 2/3 mediales del cuerpo de la clavícula son convexos, mientras que el tercio lateral es plano y cóncavo anteriormente. Estas curvaturas aumentan su flexibilidad y le dan apariencia de una S mayúscula pero alargada. La clavícula actúa como un soporte rígido, similar a una grúa, del que se encuentran suspendidos las escápulas y la parte libre del miembro. Así se mantienen alejados del tronco para que todo el miembro goce de una máxima libertad del movimiento. La escápula se desplaza por la pared torácica mediante la unión escápulo-torácica, con lo que aumenta la amplitud del movimiento del miembro. La fijación del puntual exposición, especialmente tras su elevación, facilita la ascensión de las costillas para una inspiración profunda. Aunque se considera un hueso largo, la clavícula carece de cavidad medular y está formado por hueso esponjoso y también está cubierto por hueso compacto. La cara superior de la clavícula está situado justo por debajo de la piel y el músculo platisma es lisa. Ahora vamos a hablar de la escápula. La escápula viene a ser esta parte. Es un hueso triangular, plano, se encuentra en la cara posterolateral del tórax y descansa sobre la costilla segunda a séptima. La espina de la escápula es una gruesa proyección ósea que divide de forma simétrica la cara posterior de la escápula, convexa, en una fosa supraespinosa de pequeño tamaño. La cara costal convasa de la mayor parte de la escápula presenta una amplia fosa subescapular. La amplia superficie ósea de las tres fosas proporciona inserción para músculos gruesos. El cuerpo de la escápula triangular es delgado y translúcido, superior e inferior a la espina de la escápula, aunque sus bordes, especialmente el lateral, son algo más gruesos. La espina de la escápula se continúa lateralmente con una expansión plana denominada acromión. Luego el tubérculo deltoides de la espina de la escápula es una prominencia que marca el punto medial de inserción del deltoides. La espina de la escápula y la acromión sirven de brazo, de palanca para los músculos que se insertan en ellos, en particular el trapecio.
Como el acromión es una extensión lateral de la escápula, la articulación acromioclavicular se encuentra en situación lateral de la masa de la escápula o los músculos que le insertan. La articulación del hombro, que es sobre los que están los músculos, actúan en casi directamente inferior a la articulación acromioclavicular, en consecuencia de la masa escapular que se encuentra equilibrada en los miembros libres y la estructura donde cuelgan se localizan entre ambos. La escápula está dotada en una considerable amplitud de movimientos de la pared torácica, gracias a su articulación fisiológica escapulotorácica y constituye la base sobre la cual actúa el miembro superior. Estos movimientos, permite que el brazo se mueva libremente. Ahora vamos a hablar sobre el húmero, que es este hueso. El húmero es el hueso del brazo, bien, más grande del miembro superior. Se articula con la escápula de la articulación del hombro y con el radio, ¿no? Con el radio. Y la ulna, que viene a ser también cubital o cubital. En la articulación del codo, el extremo proximal del húmero está formado por una cabeza, los cuellos quirúrgico y anatómico. La cabeza del húmero, de forma esférica, se articula con la cavidad glenoidea de la escápula. El cuello anatómico del húmero está formado por el surco que circunscribe la cabeza y le separa de los tubérculos mayor y menor, e indica la línea donde se inserta la cápsula de la articulación del hombro. Bien. El tubérculo mayor se encuentra en el margen lateral del húmero, mientras que el tubérculo menor se proyecta anteriormente desde el hueso. Ahora vamos a hablar sobre los huesos del antebrazo, que vienen a ser el radio y el cubital, o viene también a ser el... lo dije hace un momento. Ulna. Los dos huesos del antebrazo actúan conjuntamente para formar la segunda unidad, un puntual móvil articulado, ¿no? Como una base móvil integrada por el hombro que posiciona la mano. Sin embargo, como esta unidad está formada por dos huesos paralelos, de los cuales uno es el radio, que puede pivotar alrededor del otro, que viene a ser la ulna, son posibles movimientos de supinación y pronación que sirven supinación y pronación. Rotar la mano cuando el codo esté flexionado. Obviamente cuando el codo esté flexionado vamos a poder hacer pronación, supinación, pero mientras el brazo está ligeramente así directo, pues no vamos a poder hacer esos movimientos, ¿no? O sea, sí vamos a poder hacerlo, pero no de manera correcta. Como que va a estar así. Y ahora vamos a hablar sobre la ulna o cubital. El cúbito es el hueso estabilizador del antebrazo, y de los dos huesos del antebrazo es el más largo y medial, ¿no? Largo y medial. Su extremo proximal de mayor tamaño se han especializado por articularse con el húmero de forma proximal y con la cabeza del radio lateralmente. Para articularse con el húmero de la ulna, está dotado de dos proyecciones prominentes. Uno que viene a ser el olecranon, que se proyecta aproximadamente de una cara posterior, y el proceso coronoides, que se proyecta anteriormente.
La articulación entre la ulna y el húmero es general, solo permite movimientos de flexión y extensión. Flexión y extensión del codo, aunque la pronación y la supinación del antebrazo tiene lugar a un cierto grado de abducción y aducción, inferior al proceso coronoides, que se encuentra en la tuberosidad de la ulna, en la cual se inserta el tendón del músculo braquial. Bien, luego de ello vamos a hablar del radio, que es esta parte. El radio es el más corto y lateral de los dos huesos del antebrazo. Su extremo proximal consta de una cabeza corta, un cuello y una tuberosidad que se dirige medialmente o proximalmente. La lisa cara superior de la cabeza del radio es cóncava para articularse del cóndilo, ¿no? El húmero, durante la flexión y la extensión de la articulación del codo, la cabeza también se articula periféricamente con la incisura radial de la ulna, y es por ello que se encuentra recubierto de cartílago articular. El cuerpo del radio es contraste en el de la ulna, se ensancha de forma progresiva y medida que avanza en dirección distal. ¿Ya? Tiene esencialmente 4 caras y se observa de una sección transversal. Su cara medial forma una concavidad. La incisura ulnar es la cual se acomoda a la cabeza de la luna, y su cara lateral adopta una forma de cresta cada vez más acusada para terminar distalmente en un proceso etiloides del radio. Bien, ahora en sí la sección transversal de los cuerpos del radio y de la ulna es esencialmente triangular en la mayor parte de su longitud, con una base redondeada que se orienta hacia la superficie y un vértice afilado que penetra en profundidad. Estos vértices corresponden a la vista de sección del afilado borde interóseo del radio y de la ulna, que se conecta con la delgada fibrosa membrana interósea del antebrazo. Ahora vamos a hablar sobre los huesos de la mano. Bien, el carpo o muñeca está compuesto por 8 huesos carpianos distintos en 2 filas de 4, una proximal y una distal, localizados en la unión del antebrazo y la mano. Estos pequeños huesos brindan flexibilidad al carpo, y el carpo es marcadamente convexo de lado a lado, en su cara posterior o cóncavo en la anterior. Las 2 filas del hueso carpiano se deslizan una sobre otra. Ya se aumenta la amplitud de movimiento de la articulación, ¿no? Primero es el escafoides, que tiene forma de barca, se articula aproximadamente con el radio y está dotado del prominente tubérculo del escafoides, ¿no? Es el más grande de la fila, proximalmente del hueso carpiano. 2. Semilunar, con forma de media luna y situado entre el escafoides y el periminal. Se articula aproximadamente con el radio y es más ancho en sus caras anteriores. El periminal con forma de pirámide y está situado en la cara medial del carpo. Se articula aproximadamente con el disco articular de la articulación radial distal. Y 4, el radio ulnar distal. El pisiforme. Es el pequeño, el que conforma como un guisante, se localiza en la cara palma del piramidal. Ahora, de
lateral a media, que vienen a ser los 4 huesos de la fila distal del carpo. Uno viene a ser el trapecio, con 4 lados y situado en la parte lateral del carpo, que se articula con los 2 primeros metacarpianos, el escafoides y el trapezoides. 2 viene a ser el trapezoides con forma de cuña y similar al trapecio. Se articula con el 2, un metacarpiano, el trapecio, el hueso grande y el escafoides. 3, el capitado o grande. En forma de cabeza hay un extremo redondeado, es el hueso más grande del carpo, se articula con el tercer metacarpiano distalmente con el trapezoide, el escafoides, el semilunar y el ganchoso. Y el cuarto viene a ser el ganchoso, con la forma de cuña y situado en la parte medial de la mano. Esto se articula con la cuarta y el quinto metacarpiano, el hueso grande y el piramidal. Se caracteriza por su proceso ganchoso, el gancho del ganchoso, que se extiende anteriormente. El metacarpo forma el esqueleto de la palma de la mano, entre carpo y las falanges. Está en sí constituido por los 5 huesos metacarpianos. Cada metacarpiano consta de una base, un cuerpo y una cabeza. La base de los metacarpianos proximales se articulan con los huesos del carpo y las cabezas de los metacarpianos distales lo hacen con las falanges proximales formando los nudillos. Eso sería todo correspondiente a los miembros superiores. Vale la redundancia, viene a ser el húmero, que es el hueso más grande. También está la clavícula, que es en forma de una S extendida. Luego viene a ser el radio, el cúbito o también la ulna y el metacarpo, ¿no? Que viene a ser todos los huesos palmares. El carpo, el metacarpo y los falanges, que viene a ser en 3. ¿No? Acá. El carpo, metacarpo y falanges. Esto sería todo. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.